Buenos días, señorías. Celebro que el presidente del Gobierno de Asturias asista a este debate con la atención que él suele poner en los debates importantes donde nos jugamos el futuro de Asturias. Donde nos jugamos el futuro de Asturias. Yo se lo agradezco especialmente, porque es una semana complicada. Es una semana bastante complicada, salvo para los listillos, que proliferan también, proliferan. Bueno, voy a pasar a continuación a defender una iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular, que pretende hacer en este Parlamento una caja de resonancia asturiana respecto a una iniciativa que planteamos en el Congreso de los Diputados. Señorías, hemos planteado esta iniciativa en defensa de las térmicas. En Asturias, el cierre de las térmicas a través de una decisión unilateral de una determinada empresa causaría un daño irreparable. Un daño irreparable no solamente a los empleos, que también lo digo para quienes ponen su foco de atención solamente en una de las partes, con ser esta importante, pero no es la única. No es la única. Causaría un daño irreparable, como digo, al empleo, pero causaría un daño irreparable a la economía asturiana en su conjunto. Y me estoy refiriendo a nuestros puertos de titularidad estatal. Me estoy refiriendo también a las empresas que tienen una utilización intensiva en materia de electricidad. Y me estoy refiriendo, y sobre todo, a los consumidores que verían disparar la factura eléctrica. Y a mí me llama bastante la atención quienes, desde determinadas formaciones políticas, defienden, y está muy bien, iniciativas referidas a familias o personas que pueden estar inmersas en pobreza energética. Pero a renglón seguido, defienden iniciativas que suponen elevar la carestía del precio de la electricidad. Y en esta vida hay que tener alguna coordenada de coherencia en los planteamientos políticos, como me llama también poderosamente la atención quienes pretenden decir que se acabó el carbón, y me estoy refiriendo al grupo de Ciudadanos. Quieren poner fin al carbón, pero fíjense ustedes, no se atreven ni siquiera a pronunciar la palabra. Pero en la enmienda, que no fue aceptada a trámite por defectos de forma, plantean el fin del carbón y plantean el auge indiscriminado de las renovables. Bueno, ellos sabrán por qué. Ellos nos lo tendrán que explicar en Asturias y desde Asturias. Nos lo tendrán que explicar. Y lo tendrán que explicar también en las cuencas mineras asturianas, si tienen coraje y si son capaces de abandonar el abstencionismo permanente en el que se refugian en todos los temas que interesan en esta región. Abandonar el abstencionismo cobarde desde el punto de vista político en todos los temas que interesan en esta región. Porque tal parece que algunos no trabajan en defensa de los intereses de Asturias. Tal parece que algunos solo trabajan en pro y en función de que un líder llegue a un determinado proceso electoral, pero les importa un bledo los intereses generales de Asturias. Me estoy refiriendo al grupo de Ciudadanos, con toda claridad. Los intereses de Asturias se defienden aquí, se defienden en nuestras villas, en nuestras ciudades y en nuestras cuencas mineras asturianas. No se defienden en el IBEX, se defienden muy mal en el IBEX. Los intereses generales de Asturias se defienden muy mal, Y, señorías, ¿por qué nosotros planteamos a nivel del Estado que haya una modificación legislativa? Pues por una razón de puro sentido común y seguramente de evolución lógica. La Ley Eléctrica Nacional regulaba con todo pormenor y con todo detalle la instalación,
la apertura, la creación de empresas eléctricas. Pero seguramente por aquello de la demanda y seguramente por aquello de las pautas históricas no regulaba casi nada referido a los cierres de esas centrales térmicas, de esas centrales suministradoras de electricidad. Y nosotros, sinceramente, creemos, pero no es que lo creamos nosotros, es que lo dicta casi el sentido común, que esa seguridad en el suministro, que esa calidad en el suministro, que esa eficiencia en el suministro, que esa objetividad y que esa transparencia exigen una regulación donde se pueda evitar que una empresa de, naturalmente, titularidad privada pueda, de forma libérrima, determinar por intereses propios el cierre de una central térmica en nuestro país, de varias centrales térmicas en nuestro país. Y porque lo creemos así, creemos que es necesario completar esa regulación en el ámbito estatal para seguir regulando con toda minuciosidad la creación, la instalación y el desarrollo, pero también y además el cierre y las consecuencias que se derivan de dicho cierre. El Gobierno puede y debe, el Gobierno de España puede y debe regular cuando se produce un riesgo en la prestación del suministro de electricidad, cuando pueda haber situaciones de desabastecimiento. Y en Asturias, no sé si en el IBEX, pero en Asturias se pueden producir. Y yo recomendaría a sus señorías que, sin duda, todos preparamos adecuadamente los temas. El señor Gutiérrez invocaba ahora seriedad y rigor, y yo creo que la seriedad y el rigor conviene mucho a los debates importantes en el ámbito parlamentario, y no los cálculos electorales o los cálculos partidarios o los cálculos que supongan salvar al líder. No, aquí estamos representando a los asturianos. Conviene que lo tengamos muy claro, que la defensa de Asturias se produce en la Junta General del Principado. No se produce ni en el IBEX ni se produce en otros destinos madrileños o catalanes. Y tengo que decirles también que, si ustedes no quieren fijarse en el estudio que realizó el Ministerio de Industria, naturalmente a petición propia, para tener información fundada y sosegada respecto a la transición energética a la que nos lleva la Unión Europea, pero no a un trágala, sino a una transición energética ordenada, que no ponga en riesgo el sistema, que no ponga en quiebra el sistema y que no suponga una subida escandalosa de los precios de la energía. Pues hay otro informe que fue encargado por el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, ICAI, de la Universidad Pontificia, y yo le recomiendo la lectura, porque realmente establece pautas muy interesantes de qué sucedería si se produce el cierre, como quieren algunos de ustedes, de las centrales térmicas y de las centrales nucleares. Y que nadie diga que no se cumplen con las pautas establecidas en la Cumbre de París en el 15, porque se cumple sobrada y adecuadamente. En nuestro país podemos tener la serenidad de decir que se cumple. Pero lo que algunos de ustedes plantean supondría, es decir, el cierre de las térmicas, supondría un extracoste en el precio de la electricidad que, según los expertos, puede cifrarse entre el 7 y el 27%. Y eso hay que decírselo a las familias, y eso hay que decírselo a las industrias, y eso hay que decírselo a todos para que se vea si se vela o no por el interés general de Asturias y de los asturianos, o si se vela por el líder. Claro, yo creo que aquí tenemos que velar por el interés general de Asturias y de los asturianos. Y la combinación, señorías, de centrales nucleares, de carbón, con el gas en tercer lugar, supone precios más baratos que los que supondría la exclusión de las nucleares y de las térmicas.
En Asturias el impacto sería brutal. Yo estoy en condiciones de afirmar que no nos lo podríamos permitir. Ustedes pueden seguir escribiendo a máquina todos. No nos lo podríamos permitir. No nos lo podríamos permitir. Y eso es lo que hay que saber y conocer. Dejar por un momento los teletipos, coño, y estar atendiendo a lo importante, que nos estamos jugando buena parte de nuestro futuro en Asturias. A mí no me molesta que se rían. A ustedes parece que les molesta bastante. A mí no me molesta nada. Se pueden reír ustedes lo que quieran, porque el que se ríe, él sabrá por qué se ríe. De todas formas, el impacto negativo, como decía, señorías, en el empleo. El impacto negativo en los puertos asturianos, el impacto en las industrias de gran consumo energético. Todas estas cuestiones, señorías, supondrían para Asturias un drama de difícil arreglo. Y yo quiero finalizar diciendo, hubo muchos ministros de Industria en este país. Algunos de mi propio partido que no me gustaron demasiado, tengo que decírselo con toda claridad. Otros del Partido Socialista que no me gustaron nada, el de las bombillas. No me gustó en absoluto. Ahora, tengo que decir también, con la misma claridad que me caracteriza, que el señor Nadal ha defendido los intereses de Asturias mejor que muchos grupos parlamentarios votados en Asturias por los asturianos. Tengo que decirlo con toda claridad. No es fácil. No es fácil que un ministro plante cara a una eléctrica cuando quiere actuar de forma libérrima, causando perjuicios a los intereses generales. Lo que no es nada normal es que quienes no son ministros defiendan otro tipo de energías renovables que, señorías, no trae ventajas ni beneficios a Asturias dentro de la transición energética y ordenada que nos exige Europa, pero ese apresuramiento no trae beneficios a nuestra comunidad autónoma y, desde luego, anticipar el cierre, como algunos irresponsables han pretendido, causaría un daño letal en Asturias que nosotros, desde luego, queremos poner la voz, la energía personal suficiente para tratar de evitar que veamos, al menos de forma impasible, cómo los que están en los teletipos y en las maquinitas de escribir están impasiblemente asistiendo a un debate que supondría un revés letal para Asturias y para los asturianos. Por esas razones, señorías, les pido el voto favorable a nuestra iniciativa.